Muy buenas tardes. Gracias por este reencuentro de cada semana aquí en Canal Metro, en este espacio de información y reflexión que junto a Fanny Vega hemos llamado Política, Producción y Trabajo. Tal vez le podríamos hacer una pregunta y que usted nos definiera en una sola palabra cuál es su estado de ánimo. Y podríamos llegar a decir, tal vez, ojalá que coincida con el mío, feliz. Porque la democracia nos tiene que hacer felices, nos tiene que fortalecer cada uno y tiene que fortalecer fundamentalmente el federalismo, que es algo tan importante que muchas veces hemos pregonado, que todos los gobiernos pregonan, pero que no siempre parece expresarse explícitamente a través del voto de cada uno de esos electores en las provincias. Las provincias están expresando su voluntad política, su voluntad social respecto de cómo desean seguir siendo gobernadas en los próximos 4 años. Lo que estamos viendo en este tiempo es el desarrollo del calendario que va a conducir a las elecciones nacionales de octubre de 2015 para elegir finalmente presidente de la nación. Entre tanto, estamos asistiendo a un escenario en el que las provincias han puesto sus propios calendarios con este concepto federal, político, federal, que mencionaba Fanny Vega, y han marcado sus propios calendarios de acuerdo a las conveniencias políticas o a los intereses o a los calendarios institucionales de cada sociedad, porque hay constituciones que marcan ciertos plazos para las elecciones provinciales. En el caso de Santa Fe, prácticamente también su constitución le dice que el mandato es por un determinado periodo y no hay reelección. Hay quienes, en todo caso, cuando ven un escenario con tanta paridad como la que está mostrando la última elección, también se ponen a pensar en tal vez algún tipo de reformas como para adaptarlo a lo que pasa a nivel nacional. Pero lo cierto es que cada uno de los electorados, las provincias, se están fijando fundamentalmente en sus conveniencias. Por eso, como en el caso de Río Negro, tal vez elijan a un gobernador que mucho tiene que ver con un partido más local, ¿no? Que tal vez, aunque se haya muchas veces asociado y vinculado con el gobierno nacional. Digamos que a diferencia de lo que ocurrió en Santa Fe, donde se demostró claramente que el bipartidismo está siendo superado por la propia maduración de la democracia, en la provincia de Río Negro los resultados electorales marcan que hay allí dos expresiones predominantes que son del mismo origen político. En este caso, el gobernador reelecto, Beretilnec, y quien era su contrincante, el senador Pichetto, eran provenientes del Frente para la Victoria. Entonces allí tenemos dos expresiones de un mismo origen político, y lo que está marcando el resultado allí es que hay una preocupación de la sociedad provincial por el resultado que están teniendo, viviendo las economías regionales. Tal vez a los electores de Río Negro tal vez no les ha llegado el concepto de que Rusia dejó de comprar peras y manzanas porque ha caído un 50% el precio internacional del petróleo crudo. Esto hace que Rusia retraiga sus compras en el mundo, y eso nos ha afectado a nosotros. Del mismo modo que también nos ha afectado la caída del precio del petróleo con algunas compras de parte de Venezuela. Las elecciones se están dando en un contexto internacional que no debemos dejar de analizar, porque si no estaríamos haciendo una lectura muy corta de cuál es el contexto nacional e internacional. No hay nada que se escape a lo que está sucediendo en el mundo, pero dentro de lo que está sucediendo en nuestro país, lo más afortunado es que estamos asistiendo a uno de los procesos de transición democrática más serenos, más tranquilos, más previsibles en términos institucionales, ¿no? Claro, de preservación de la institucionalidad. O sea, estamos muy lejos del 2001, estamos muy lejos de aquel 89 donde un presidente debió adelantar la entrega del poder 6 meses, y estamos en un punto en el que se debaten dos modelos literalmente opuestos que se expresan ideológicamente en distintas fuerzas y que están proponiendo al electorado nacional
formas de desarrollo, formas de concepción política y económica diversos. Por eso seguramente, Ricardo, y esto es para ir finalizando, pensamos que seguramente las provincias irán pensando cuál es su gobierno a nivel provincial, teniendo en cuenta las necesidades de cada una de las provincias. Y tal vez cuando tengan que votar a nivel nacional, mirarán exactamente cuál es el marco político e institucional y el modelo o el programa de gobierno que se está proponiendo para que pensar en esa Argentina futura y de desarrollo. Y lo que nos queda como conclusión es que después de los escenarios electorales que ya se han desarrollado, no podemos decir, nadie puede decir que haya una tendencia nacional ya de algún modo formulada en el escenario político nacional. Por lo tanto, tendremos que seguir analizando la política, la producción y el trabajo para que los resultados electorales sean los que expresen la voluntad de la sociedad. Entidad Binacional Yacyretá, generando futuro. Pyme Nación es la tarjeta de crédito del Banco Nación, creada para las pymes argentinas. Cuente con la tasa más conveniente y un mayor poder de negociación, porque con Pyme Nación puede abonar hasta en 1 año de plazo y su proveedor cobra a las 72 horas. Solicite su tarjeta en nuestras sucursales. Pyme Nación, un crédito flexible. Somos la unidad y la fuerza. Somos Unión Ferroviaria. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita, tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Y aquí en Política, Producción y Trabajo, hoy contamos con la participación de un especialista en periodismo energético, Ernesto de Paola, porque estamos asistiendo en esta jornada a una celebración muy especial para la Argentina. Hay pocas decisiones del Estado, hay pocas decisiones nacionales que hayan perdurado, como en este caso, 65 años que se cumplen precisamente a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica, es decir, 65 años de política nuclear argentina. Y por esto tenemos como invitados a la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, la doctora Norma Boero. Muchas gracias por estar aquí en Política, Producción y Trabajo. Y tenemos también a uno de los directores de Núcleo Eléctrica Argentina, que es la empresa que se ocupa de generar la energía nuclear en Argentina. Rubén Quintana, muchas gracias por estar aquí en Política, Producción y Trabajo. Y a los dos les preguntamos, ¿qué significa 65 años de política nuclear argentina? Significa toda una trayectoria que nunca paró, siempre fue avanzando. Tuvimos etapas en donde el avance fue muy lento, casi tirando a la destrucción, pero todo el personal de la comisión, sus profesionales, siempre avanzaron, nunca dejaron que los contextos externos nos destruyan. Y hoy, en especial, con muchísimo apoyo del Gobierno Nacional, estamos avanzando muy fuertemente. Y estamos en un contexto internacional en donde la Argentina se ha posicionado muy bien. Eso gracias a una política de Estado. Lo que tenemos que buscar es tener una política de Estado que nos respalde para que esto nunca pueda parar, este desarrollo. Y Rubén Quintana, ¿realmente se puede pensar que la política nuclear continuará siendo una política de Estado en el próximo mandato presidencial? Justamente dentro de lo que estaba diciendo Norma, nosotros tenemos ya una política de Estado formal en lo que se refiere a la construcción de centrales nucleares y la operatividad, que es la Ley 26.566, promulgada a fines del 2009. Eso le da un marco de continuidad a todo este
a todo esto, digamos que sería la construcción y la operación. Lógicamente, el ámbito nuclear es más vasto, involucra otras acciones, la gestión de residuos, la producción de radioisótopos, todo lo que refiere a las normativas y demás, pero en lo que se refiere concretamente a la construcción y operación de las centrales, tenemos, se puede decir, una política de Estado formal hecha, digamos, originada en la Cámara, digamos, en el Congreso Nacional. Es decir, que esta política nuclear que hoy está vigente solamente podría modificarse con la sanción de otra ley. Con otra sanción, sí, con la sanción. Y esto le da ley. Estabilidad, le da previsibilidad al sector. Y sí, realmente no, es única en el mundo, no hay en otros países. Realmente estuve haciendo un correlato en otros lugares, sino el tema que involucre una ley donde le diga que Nucleoeléctrica Argentina, el Estado Nacional, siempre que sea del Estado Nacional, está facultado para la realización de centrales nucleares y operarlas, no existe en otros lugares. Y la verdad que estamos muy orgullosos. Doctor Bovero, ¿en qué situación nos encuentran estos 65 años de energía nuclear en la Argentina? Es decir, ¿cuál es la participación de la energía nuclear en la matriz energética nacional en este momento? Yo creo que lo que es importante es lo que dijo al principio, en cómo nos está encontrando. Y nos encuentra en un momento de privilegio. Porque en esa ley que él mencionó, además de la construcción de centrales nucleares, está el desarrollo de un reactor de potencia 100% de diseño argentino, que está en esa misma ley. Es maravilloso que esa misma ley nos haya involucrado en eso. ¿Cuánto es el porcentaje en la matriz energética? Estamos hablando de un 7%. Aproximadamente. ¿Y cuál sería el objetivo de la política nuclear del Estado Nacional en este momento, de acuerdo a las previsiones que tenemos por lo que se ha hecho y por lo que se está haciendo, por lo que está en marcha? Como objetivo tenemos lo que él puede explicar mejor que yo, que es la parte energética. Pero también tenemos todos los demás objetivos, que es la Comisión de Energía Atómica. Todo lo que es energía nuclear, que no es solo energía eléctrica, es también otro tipo de desarrollos. Es medicina, es radioisótopos, es agricultura, hay toda una serie de desarrollos que van en paralelo. Lo más importante obviamente es la energía nuclear, que es lo que va a dar esa matriz energética que vamos a aportar y que vamos a lograr que así haya mucha diversidad energética. O sea, que no sea solamente las convencionales, sino hidroeléctrica, nuclear, eólica. Abrimos el panorama de las energías. La energía nuclear permite al Estado Nacional reducir el costo de las importaciones de hidrocarburos, por ejemplo, para completar el consumo de la economía nacional. Es la idea, esa es la idea. Realmente es la idea y en el sentido que decía Norma, la energía nucleoeléctrica, o sea, justamente para generar la electricidad en la matriz de Argentina, es muy importante y hay un vínculo muy firme para que eso se dé. Y el tema concreto es disminuir la capacidad, nuestras compras al exterior de fósiles. Quintana, da la impresión de que la recuperación de la soberanía energética no es posible sin el concurso de un mayor recurso nuclear aplicado a la generación, porque no solo con los hidrocarburos convencionales o no convencionales de YPF se recuperaría ese abastecimiento nacional pleno. Bueno, eso es una cuestión que en el mundo se está dando así, que es de manual, digamos, justamente tener una diversificación de la matriz energética dependiendo de cada país, pero bueno, podemos verlo en otros lugares del mundo, cuáles sus problemas y cuáles son las diferencias. Nosotros tenemos la suerte como país de tener una matriz energética, digamos, a futuro equilibrada, podría decirse. No es equilibrada en este momento porque dependemos mucho del fósil, pero... Del gas sobre todo. Del gas sobre todo por políticas anteriores, ¿verdad? En importaciones se está yendo casi el equivalente a la construcción de una usina nuclear por año. Exactamente. Y el objetivo del Estado es tener 3.500 megavatios nucleares en un lapso de 8 años, más o menos. Totalmente. Bueno, ese es un lindo objetivo, realmente es así, se está trabajando en ello y bueno, podemos hablar todo el día de todas las cuestiones que quieren hacerse. Lo que sí me parece que es importante dejar en claro que
una central nuclear disminuye mucho digamos, el costo de la generación eléctrica. O sea, ¿es más barato generar energía nuclear que producir energía térmica, por ejemplo? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Tenemos un ejemplo que siempre digo, un ejemplo así muy general, digamos, tomado en cuenta una central de las mismas características de la central nuclear Néstor Kirchner, Exatucha 2, que genera un 700 o 740 megavatios. Nosotros tenemos una central equivalente de gas, el costo digamos, por día, estamos hablando de $1.500.000, contra $60.000, $70.000, que significa un cambio de elementos combustibles en este tipo de centrales, en este tipo de configuración nuclear. Que después podemos hablar de otras cosas, de otras centrales, pero en este caso es así. Es decir, que el costo de generación de energía nuclear equivale al 5% del costo de la generación térmica. En esa equivalencia, en esa proporción. Sí, es una proporción para tener en cuenta, siempre la decimos. Así que la gente se tiene que dar cuenta con un espectro digamos, de equivalencia, cuánto es el costo de una central nuclear y el costo de generación eléctrica nuclear, una generación eléctrica por gas. Ahora, ¿es más barato construir una central nuclear que una central hidroeléctrica o que una central térmica? ¿En eso? No, ahí ya podríamos hablar de otros temas. Depende de la hidroeléctrica, de las potencias y depende de los ciclos combinados. El ciclo combinado es mucho más económico en el sentido de que es mucho más rápido su construcción y es mucho más... Pero donde es más competitiva la energía nuclear es en el costo de generación. Sí. Sin duda. Sí. Sin duda. Tiene un costo de amortiguación. Porque puede funcionar en la base del sistema eléctrico la sociedad nuclear. No hay central nuclear que no sea de base. De operarla. No hay central nuclear que no sea de base. La idea, doctor Boero, es que ¿cuál sería el objetivo de máxima que se propone para el desarrollo de la energía nuclear en la Argentina, en la participación de la matriz energética argentina? Hoy el objetivo es hacer, bueno, además de, tenemos Atucha 1, tenemos Atucha 2 funcionando al 100%, la central Néstor Kirchner, tenemos la central nuclear Embalse, que ahora va a entrar en una etapa de extensión de vida y que se le va a aumentar un poco su potencia, pero estamos pensando en una cuarta central que va a ser del mismo tipo de ciclo, uranio natural y agua pesada, y luego se está pensando en otras dos centrales cambiando de ciclo, que es ir a uranio enriquecido y agua liviana. Hay muchas cosas que nos podemos preguntar, Ernesto, pero una de las cosas más sensibles es lo que tiene que ver con la influencia en la vida cotidiana de la sociedad, de la gente, de un ciudadano común. Pero vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a volver aquí en Política, Producción y Trabajo para seguir tratando de entender por qué hay que celebrar 65 años de generación de energía nuclear en la Argentina. Entidad Binacional Yacyretá, generando futuro. ¿Sabías que el Palacio Legislativo se encuentra habilitado para realizar visitas guiadas todos los días? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Somos la unidad y la fuerza. Somos Unión Ferroviaria. Seguimos aquí en Política, Producción y Trabajo, hoy con la participación de uno de los mayores especialistas en periodismo energético, Ernesto de Paola, y habíamos dejado la pregunta para estos dos máximos niveles directivos de la Comisión Nacional de Energía Atómica, la doctora Norma Boero, y el ingeniero Rubén Quintana, que es director de Núcleo Eléctrica Argentina Sociedad Anónima. Dejamos abierto un poco el interrogante de cómo
se refleja todo este desarrollo de la política nuclear argentina en la vida cotidiana de un argentino. Es decir, ¿cuánto recibe de energía de origen nuclear una familia en su uso doméstico? ¿En qué nos beneficia la energía nuclear más allá de la generación de electricidad para uso domiciliario o industrial? Doctora Borrero, no sé si podemos ir un poco más a ese plano cotidiano de la... Como plano cotidiano puedo decir que, bueno, estábamos hablando entre un 4 y un 7% del consumo eléctrico de las lamparitas que tenemos es aportado por la energía nucleoeléctrica. Pero no es solo la energía nucleoeléctrica lo que aporta a la sociedad. O sea, hay otros aspectos como puede ser la medicina nuclear, que también estamos aportando, porque muchas veces la gente va a un médico, le piden un diagnóstico por imágenes y no tienen en cuenta que para ese diagnóstico hubo radioisótopos, hubo todo un sistema de aceleradores para un tratamiento contra el cáncer, todo otro montón de cosas que se generan a través de la energía nuclear. Hasta ahora yo tenía entendido que había solo un centro de medicina nuclear en Argentina, que era el más avanzado, que es el que está en la provincia de Mendoza. ¿Habrá más medicina nuclear en el resto del país? Precisamente se está alargando un plan que para mí es maravilloso, que es un plan federal, hoy que estaban hablando del federalismo, es un plan federal de medicina nuclear y llegar a todo el país. Empezamos por Formosa, Santiago del Estero, La Pampa, Santa Cruz, Río Negro, Entre Ríos. Y todo eso va a formar una red con los centros que tenemos en Mendoza, que es la escuela, Fundación Escuela de Medicina Nuclear, y con los centros que tenemos en Buenos Aires. La Fundación de Diagnóstico Nuclear, los servicios de medicina nuclear del Instituto Roffo y del Hospital de Clínicas. Todos esos centros que esperamos empezar a inaugurarlos, no plenamente, pero en parte en agosto aproximadamente de este año, para terminarlos a fin del año que viene, van a trabajar en red. O sea, un médico en Formosa va a estar viendo lo que están haciendo los médicos de Fuesmen, que son los más experimentados, o de Santa Cruz. Es realmente un plan único y un ejemplo en donde se va a dar asistencia a la sociedad. O sea, todos van a poder atenderse con equipos de ultimísima generación en forma gratuita o pagar a aquellos que pueden tener una obra social. ¿La medicina nuclear tiene una aplicación preventiva o curativa? Ambas cosas. O sea, por un lado en medicina nuclear tenemos todo lo que es diagnóstico por imágenes. Pero no es solo oncológico, es cardiológico, es neurológico, endocrinólogo, o sea, todo fundamentalmente es oncológico y cardiológico. Eso es diagnóstico de enfermedades, pero también es curativo, o sea, curativo si usted tiene un problema de tiroides y tiene que darle, primero ver qué pasa con sus tiroides, se le dará un radioisótopo y se va a ver cómo funcionan, pero después para curarlas también se le va a dar otra dosis de radioisótopos y curar sus tiroides. Los aceleradores lineales son aquellos que todo aquel que ha tenido desgraciadamente un paciente oncológico sabe que lo que antes se decía rayos, que eran las cámaras de cobalto y que ahora se usan los aceleradores lineales. Y todo eso es lo que van a hacer estos centros de medicina nuclear y radioterapia. Y en otros aspectos, así, en la economía, en la producción primaria que predomina en Argentina, ¿va a tener algún también aporte de la energía nuclear? Lo va a tener, estamos peleando mucho para tener más injerencia, o sea, todo lo que es irradiación de alimentos. Hoy muchos países no aceptan alimentos que no estén irradiados, otros no los quieren, pero el hecho de poder irradiar un alimento implica que uno le alarga la duración y puede llegar a exportarse ciertos alimentos que hoy no podemos exportar. O sea, tienen un mejor estado de conservación. Exactamente. Correcto. Eso aportaría muchísimo a muchas producciones locales, tener grandes centros de irradiación, que estamos tratando de llegar y hacerlo más, que realmente los productores
estén dispuestos a aceptar este tipo de tratamientos. Rubén Quintana, la decisión política es clave en el desarrollo de una política energética de largo plazo. En este momento, ¿tenemos esa decisión política en el país? O sea, ¿podremos confiar en que seguirá la Argentina con decisión política orientada en este sentido? La decisión política está hoy y refrendada por lo que dije anteriormente en función de la ley. Todos estamos en ese sentido trabajando para que continúe lo que ya se está promulgando, que es los acuerdos con China para poder construir centrales nucleares. La central nuclear, la cuarta central nuclear de Argentina, la quinta y la sexta. O sea, 3 centrales nucleares más vamos a tener. Está dicho que sí, y realmente no cabemos en nuestro cuerpo de tanto orgullo por lo que es, por lo que vendrá y porque realmente la madre de todas de alguna manera las tecnologías es la energía nuclear. Es como yo digo siempre, la fábrica de fábricas, es el derrame, famoso derrame, donde se derrama tecnología. Sábato hablaba de una industria industrializante, decía. Exactamente, pero es sábado. Y la ciencia también se está enriqueciendo en la Argentina, el conocimiento científico aplicado a la producción también se enriquece con el desarrollo de la Ni hablar, ciencia. es toda una, yo creo que en la gran rueda, en el giro virtuoso de la rueda tecnológica que ahí se inicia en el nuclear. Bueno, haber puesto en marcha Atucha 2 fue en alguna medida un desafío tremendo, porque hasta ni en Alemania apostaban de que se podría. Es el desafío, yo creo que en el mundo nos miran con un respeto absoluto. Usted tiene que saber de que Atucha 2 era una central que estaba totalmente parada en su construcción, abandonada, el tecnólogo nos había abandonado, y bueno, con nada, de un país bastante, ¿verdad? Tuvimos que revertir todo eso. Muchísimas gracias, doctora Norma Boero, muchísimas gracias, ingeniero Rubén Quintana, y gracias, Ernesto de Paola, por tu aporte acá, por tu visión, tu lectura de la energía argentina desde el periodismo. Y con usted nos reencontramos la semana próxima, como siempre, aquí en Canal Metro para hablar de política, producción y trabajo.